Vamos a continuar, vamos a estar estudiando en Marcos 7, ya finalmente terminamos Marcos 6, después de que Jesús se le aparece a los discípulos en el mar caminando, y después de que Pedro no cree, después de que les da tantas señales de que Él es el Cristo, se van al otro lado del mar de Genesaret y empiezan a ir a todas las aldeas, a predicar y a salvar y a hacer todo a sanar enfermos, todo lo que Jesucristo estaba haciendo. Así que vamos a empezar el capítulo 7 de Marcos. Lo vamos a ver, yo espero que en tres sermones, yo espero, porque todo el capítulo de Marcos es como una historia mezclada. Están pasando 2, 3 cositas en el capítulo de Marcos, pero están todos juntos, así que lo vamos a tener que ver casi todo junto de un solo. No todo de uno, pero casi todo de un solo. Pero mire, nosotros como cristianos, ¿qué nos identifica como cristiano? ¿Qué lo hace ser cristiano? Bueno, que seguro lo encontramos los domingos en el templo. Eso es un cristiano. Los que nos decimos cristianos podemos pasar por alto cualquier cosa, menos ir a la iglesia el domingo. Tenemos que estar en la iglesia el domingo. Por eso somos cristianos, ¿no es cierto? Al menos eso es lo que pasaba cuando yo era niño. Hoy en día las cosas son un poquito diferentes. La iglesia está cambiando. Cuando yo era niño, quedarse a ver el fútbol en lugar de ir a la iglesia era el peor pecado que usted pudiera cometer. Cuidado y usted hacía eso. No, había que ir a la iglesia. Para mí, siendo niño, ver que mis amigos se quedaban a ver el fútbol mientras yo iba a la iglesia era una clara indicación de que ellos no eran cristianos. Segurito que no creían en Dios porque se quedaban a ver el fútbol. ¿Cómo un cristiano iba a preferir quedarse a ver al fútbol en lugar de ir a la casa de Dios? No es posible, no me cabía en la cabeza. Los cristianos no hacemos eso. Todos los muchachos de la calle donde yo crecí íbamos a la misma escuela. Jugábamos en la misma calle, jugábamos los mismos juegos, hablábamos el mismo lenguaje, decíamos las mismas cosas. La única diferencia es que yo iba a la iglesia y que ellos no iban a la iglesia. La gran mayoría de ellos eran católicos, entonces de vez en cuando se los llevaban a la iglesia. Y a mí me daban unas ganas de ir con ellos porque la misa era bien cortita. En 20 minutos ya salían de la iglesia. Oiga, pues mejor me voy a la católica. Así era la cosa. Tal vez sea un poquito de nostalgia de aquellos días en donde usted veía a los cristianos salir de traje, salir con su Biblia abajo del brazo, sabía que era un cristiano. Hoy en día ya no sabemos. Aquellos días no eran tan complicados. Hoy en día usted no sabe. Usted no puede decir quién es cristiano, quién no es cristiano, nomás por ver. Y de hecho en aquellos días tampoco, usted nomás sabía que iban a la iglesia, no sabía si era cristiano o no. Pero es cierto que los cristianos nos debemos de identificar por cosas específicas. También es cierto que los cristianos podemos vivir de muchas maneras diferentes sin perder las bendiciones de Dios. Entre comillas, si usted se perdió el servicio por quedarse a ver el partido, no se va a ir al infierno, no. Nomás no lo vuelva a hacer. Más importante, no importa cómo usted viva, si usted ha creído en Cristo, usted es salvo. Su alma no se ha perdido. Pero si tuviéramos que identificarnos como cristianos nada más por cómo nos vemos, por el exterior, ¿qué clase de características buscaríamos en un cristiano? No estoy diciendo que así lo deba hacer, pero si acaso tuviéramos que hacer eso, ¿en qué nos fijaríamos? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo es con las demás personas? ¿Qué tipo de entretenimiento le gusta? ¿Humilde? ¿Cómo habla? Pero mire, eso es tan difícil como tratar de averiguar si soy de México o no, nomás porque me gusta el fútbol y el tequila. Está difícil, ¿no es cierto? La palabra de Dios que brota de nuestro interior es lo que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios.
Amén. Pero el conocimiento de Dios es lo que nos va a llevar a mover a vivir una vida personal con Dios, una relación íntima con Dios. ¿Se da cuenta? El testimonio es lo que sale de adentro, pero ¿qué me lleva a llegar a ese testimonio? El conocimiento de Dios. ¿Dónde encuentro ese conocimiento? En las Escrituras. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra y la ha preservado por muchos años para que nosotros la podamos estudiar. Amén. Bueno, pues mire, vamos a Marcos 7. Algo interesante estaba pasando ahí en Marcos 7. Versículos 1 y 2. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Interesante pasaje. Jesús termina de hacer su ministerio en Decápolis, cruza el mar, llega al otro lado del lago de Genesaret. Están lejos de Jerusalén, no están en Jerusalén. Y después de hacer muchos milagros por todas las aldeas, a Jesús se le unen dos grupos: los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran estos grupos? Eran grupos de sacerdotes que servían en el templo, los fariseos, y los escribas eran los que copiaban todos los libros. No había Xerox, no había fotocopiadoras. Si había que hacer una copia de algún documento, había que copiarlo a mano. Eran los escribas. Estos dos grupos se le unieron a Jesús. Y en términos del Antiguo Testamento, mire, los fariseos o los levitas eran los que gobernaban el pueblo porque tenían un gobierno teocrático. Los sacerdotes eran los que gobernaban. Y los fariseos era un partido político. Había otro que eran los saduceos. Los fariseos, para hacerlo fácil, los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los fariseos siempre andaban con Jesús porque Jesús predicaba la resurrección. Lo vimos la semana pasada: yo soy la resurrección y la vida. Entonces los fariseos les gustaban andar con Jesús porque él predicaba la resurrección. Pero los fariseos, los religiosos, los sacerdotes de aquel tiempo, lo único que conocían era la ley de Moisés. Entonces, de acuerdo con la ley de Moisés, había que lavarse muchas veces para estar purificado. Todo lo que hacían tenían que lavarse: las manos, los pies, la ropa, todo había que lavarse muchas veces. Mire, acompáñeme a Éxodo 30, del 18 al 21. Vayas aprendiendo dónde están las escrituras. Aquí tenemos Biblias en inglés y en español, si quieren, muchachos, para que no se me pierdan. Éxodo, si ellos tienen Biblia en inglés aquí o quieren, ¿estamos bien? Ok, Éxodo 30, 18 al 21 dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendencias por sus generaciones. ¿Qué tenían que hacer? Antes de ofrecer cualquier sacrificio, antes de entrar al tabernáculo, antes de servir en el templo, tenían que lavarse las manos y los pies. La forma en que se lavaban ellos era bien interesante. En lugar de meter la mano en el agua y lavarse, echaban el agua por encima en la mano, caía en la tinaja y la tinaja la tiraban, era el agua sucia. Bien interesante cómo lo hacían. Pero se tenían que lavar y se tenían que lavar antes de hacer un sacrificio, antes de entrar a servir a Dios. Y por supuesto los fariseos sabían esta regla y seguían esta regla cuando servían a Dios. Cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, Saulo está persiguiendo a la iglesia, él estaba persiguiendo, ¿por qué? Porque tenía celo de Dios. Cuando habla a los romanos, que los romanos no habían creído, los judíos romanos no habían creído. ¿Por qué? Porque tenían celo de Dios, pero no entendían todas las cosas. Los fariseos tenían celo de guardar la ley. Los fariseos querían seguir la ley al punto de la letra. Están mostrando que ellos seguían los mandamientos de Dios. Pero algo está muy mal en esta película, oiga. Algo no empata en esta cosa.
Todas las veces que la ley menciona que una persona se tenía que lavar, era para entrar al tabernáculo, era para ofrecer un sacrificio, era para hacer un holocausto ahí en el templo, en el tabernáculo. Jesucristo y sus discípulos están al otro lado del lago de Genezaret, lejísimos de Jerusalén. Están sentados a la mesa comiendo. No están en el templo. Ellos no están sirviendo en el templo a Dios sin ser dignos, no. Ellos no están ofreciendo ofrenda inmunda a Dios, ellos no están ni siquiera ofreciendo una ofrenda a Dios. Ellos están comiendo. Bueno, entonces nomás me queda una opción. Ellos están en pecado y son inmundos porque no se lavaron las manos para comer. Qué tremendo juicio hicieron los fariseos. Nada más porque los fariseos vieron que los discípulos y Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos, dijeron, estos están en pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Espero que no nos pase lo mismo al ratito, que nos sentemos a comer y que todos estemos en pecado porque no nos lavamos las manos. Está claro que ninguna de estas tres cosas están pasando. Los discípulos no están en pecado, los discípulos no están en Jerusalén ofreciendo sacrificios, los discípulos no tienen nada que ver con la ley que los fariseos están mencionando. Los discípulos están sentados a la mesa a comer. Imagínense que estos eran tan agresivos los fariseos que a veces hasta lavaban el asiento antes de sentarse a comer. Se lavaban las manos varias veces, se lavaban los pies, lavaban el asiento y luego se sentaban a comer. Y si usted no hacía eso, usted estaba en pecado. Entonces, básicamente lo que los fariseos están diciendo, como no están en el templo, pues ustedes están en pecado porque no se lavaron las manos. ¡Qué tremendo! Mire, eso tiene que ver con las tradiciones de la iglesia. Eso tiene que ver con las tradiciones que la gente se pone solita. Y mire, no sea malito, las tradiciones son buenas. Tenemos algunas tradiciones que son excelentes para la iglesia. Algunas pueden llegar a ser indispensables. Y algunas son simplemente mitos que tenemos que seguir, algunas son dogmas que no puede usted preguntar y usted lo tiene que hacer porque pues así es desde entonces. La tradición de la cena de acción de gracias. Bueno, pues ninguno de nosotros estuvo en el flower ese que vino de Inglaterra, ninguno de nosotros estuvo con los indios ahí, ninguno de nosotros pasó un invierno casi a punto de morir, ¿no es cierto? Y le aseguro que en el primer Thanksgiving que ellos tuvieron, como se conoce, no hubo pumpkin pie, no hubo pie de manzana, no hubo... Ellos estaban festejando que pusieron un maicito y el maicito salió y iban a tener con qué comer el invierno. Eso era lo que estaban festejando. Y ahí nomás para los que les gusta festejar, duró 3 días la primera vez. No se emocionen, nos vamos a quedar aquí 3 días. Estoy seguro que la celebración era muy importante para ellos. El siguiente año les volvió a funcionar, volvieron a tener cosecha, dijeron, qué bueno, les funcionó. Para nosotros las cosas han cambiado. Para los hispanos, celebrar que los europeos vinieron a América, tal vez es un poquito contradictorio, porque nosotros fuimos conquistados, nosotros no conquistamos, entonces es un poquito al revés, ¿verdad? Pero la tradición de detenernos una vez en el año y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, es una tradición muy importante, porque a veces se nos olvida, nos pasamos todo el año sin pensar, así que detengamos y démosle gracias a Dios por sus bondades. Eso nos ayuda a no olvidar o nos ayuda a recordar que nuestras bendiciones vienen de Dios. Algunas tradiciones son bien importantes, pero las tradiciones que tenían los fariseos, oiga, estaba tremendo. Mire, vamos a rezar a Marcos 7, del 3 al 4, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Un montón de tradiciones que estos hombres tenían, y mire, dice ahí que si no se lavaban no comían. Era tan fuerte la tradición que no comían.
tremendo. Ellos tenían que seguir esto al punto de que si no lavaban la silla no comían. Pero el problema era que ellos eran rápidos para juzgar. Se detenían para no comer, pero rapidito para juzgar. Ellos pensaban que las personas estaban cometiendo pecado porque no seguían la tradición. ¡Qué tristeza! Y mire, la verdad, hasta aquí este pasaje, pues yo no tengo nada más que hacer, no tengo más que explicarles. Bien sencillo de explicar. Estos hombres tienen una tradición, vieron a los discípulos comer con las manos sucias, pensaron que estaban en pecado. Punto. Está muy fácil. Si usted y yo nos sentamos a comer con las manos sucias, si no lavamos los vasitos nos vamos a tomar, pues lo más que nos va a pasar seguramente es que nos va a dar diarrea, le va a dar una tifoidea, le va a dar una infección. Pero de ahí a pensar que usted y yo estamos en pecado porque no nos lavamos las manos, mire qué tremenda manera de juzgar. Esta gente exageró un poquito. Y la iglesia, sí es cierto, a través de los años ha desarrollado un sinnúmero de tradiciones. Algunas que son buenas, algunas que no. Por ejemplo, una tradición que tenemos nosotros, celebrar la Santa Cena. Una vez al mes, el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Es una buena tradición, es un mandamiento que tenemos en la palabra de Dios. No podemos negociar el mandamiento es que participemos de la cena de Dios. Pero la tradición es que la hagamos una vez cada primer domingo de mes. ¿Qué tal que lo hacemos cada semana? ¿Qué tal que lo hacemos una vez al año? La realidad deberíamos hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque recordamos la muerte del Señor Jesucristo, recordamos cuando Él viene, recordamos lo que hizo por nosotros. Deberíamos hacerlo todos los días. ¿Se da cuenta? El mandamiento de participar en la Santa de la Comunión no lo podemos negociar, hay que hacerlo. ¿Qué tan frecuente lo debemos hacer? Algunas tradiciones se pueden cambiar, pero algunas se deben de mantener. ¿Se da cuenta? Pero hablando de tradiciones, ¿ok? Tradicionalmente, ¿cómo se ve un cristiano? Regreso al punto. Ser cristiano. ¿Cómo ser cristiano en nuestros días? Miren, los cristianos nos vestimos de saco y corbata para ir a la iglesia. Bueno, algunos. Ok. Los cristianos no usamos tabaco. Estamos hablando de las cosas tradicionales del cristianismo, ¿verdad? Los cristianos no consumimos alcohol. Oiga, usted ya le toqué algo que no debe haber dicho. Ok. Los cristianos no decimos malas palabras. Ok. Los cristianos no asistimos a clubes nocturnos. Ok. De acuerdo a la tradición, esto define a un cristiano. Porque eso es lo que hacen los cristianos. ¿No es cierto? Si un cristiano hace cualquiera de esas cosas, no parece cristiano. ¿Y quién es usted y quién soy yo para juzgarlo? ¿Yo cómo sé cómo está trabajando Dios en su corazón para quitarle todas esas cosas que a Dios no le gustan? Yo no sé. Lena nos acaba de decir que con un pensamiento ya pecamos. Bueno, yo puedo ver si usted se fue al club, lo vi ahí que se estacionó, yo pasé por ahí, yo no entré. Pero yo no puedo ver si usted está teniendo un mal pensamiento. ¿Cómo puedo yo juzgar si es usted o usted no es un cristiano? Algunos cristianos, mire, tienen mal carácter. Usted no me ha visto enojado, a lo mejor ya me vio enojado y digo las cosas como no las debo de decir. Oiga usted, ¿verdad? Los cristianos a veces tienen una doble vida. Aquí en la iglesia nos vemos de un color y allá afuera somos de otro color. ¡Wow! Los cristianos a veces tienen un vocabulario muy amplio,
Y no me refiero a que se sepan todas las palabras griegas del Nuevo Testamento, de Tinendel no me refiero a ese vocabulario. La vida cristiana no se debe de medir por cómo me veo, cómo me visto, cómo hablo. Se debe de medir por mi relación personal con Cristo. No debe de ser una lista de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Debe de ser un reflejo de mi relación personal con Dios. Así que si yo tengo una doble vida, ¿cómo está mi relación personal con Dios? Si cuando yo estoy hablando con mis amigos uso un lenguaje diferente que cuando hablo con Dios, y Dios se pregunta, ¿y quién es? Hace ratito estaba diciendo unas palabrotas y ahorita así muy gloria a Dios. ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Se da cuenta? Mi carácter. ¿Cómo controla Dios mi carácter? Los fariseos, volviendo al pasaje, es que me gusta poner paréntesis aquí. Los fariseos rapidito no solamente se conformaron con juzgar a los discípulos, los confrontaron. A veces así somos nosotros. Oye, hermano, pero lo vi fumando allí en la esquina, ¿qué pasó? Usted nunca creyó en Cristo. No, hermano, no haga eso. Mira, los fariseos, Marcos 7 del 5 al 7 dice, le preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Inmediatamente lo cuestionaron. Pero Jesucristo, así como a veces dicen las cosas de una forma equivocada, Jesucristo los dijo derechito. Si algún día usted me escucha usar este lenguaje, no se ofenda. Respondiendo le dijo, hipócritas. ¡Auch! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La respuesta de Jesús no pudo ser más directa ni más dura. Al punto. Usando Isaías 29:13 les dice, este pueblo de labios, nomás de afuerita, hipócritas. Por fuera una cosa, por dentro otra cosa. En público una vida piadosa, en la iglesia oramos harto, leemos la Biblia harto, nos sabemos todos los versículos de memoria, y afuera o en privado hacemos cosas que pensamos que nadie se da cuenta. ¿Se da cuenta? Jesucristo continúa en el versículo 15 y les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Amén. ¿Con qué nos alimentamos nosotros espiritualmente? ¿Qué es lo que está entrando en su vida? A saber. Pero lo que sale es un reflejo de lo que está entrando en su vida. Amén. ¿Qué pide Dios entonces? Dios no quiere tradiciones sin sentido. Dios no quiere marcas externas de que cuando uso corbata soy cristiano y cuando no soy cristiano. Él quiere estar en su corazón. Él quiere que su vida refleje la vida de Cristo. Mire, Oseas 6:6, yo sé que es un libro que usted dice, hoy no vino. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de Dios. La respuesta de Dios es en contraste con las tradiciones. ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? En otras palabras, Dios dice, deja de hacer lo que no te estoy pidiendo que hagas y acércate para que nos conozcamos. Tengamos algo íntimo, dice Jesús. Tengamos una relación cercana con Él todos los días. Conozcámosle. Proverbios 4:23, a lo mejor ya se lo sabe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti, dice Salmos. Mire, debemos de tener cuidado de que nadie
le diga a usted, porque usted parece esto, usted no parece cristiano. Porque usted hizo esto, usted no parece cristiano. Pero debemos de poner el enfoque en el conocimiento de Cristo. No podemos enfocarnos en otra cosa sino en Cristo. Si las tradiciones salvaran, pues estaríamos repletos de tradiciones para estar bien salvos, porque es lo que salva. Si los rituales externos salvaran, tendríamos un montón de rituales aquí. Traeríamos ropa especial, etc. Si nuestra apariencia externa es lo que cuenta, oiga, pura ropa de marca para que se vea que somos buenos cristianos. Si la salvación se pudiera medir por lo que hacemos, o por lo que decimos, o por cómo actuamos, entonces muchos de aquí no somos salvos, oiga. Porque así como, pues depende de quién esté midiendo, ¿verdad? Pero muchos estaría difícil. Gracias a Dios que nuestra vida no se mide por lo que hacemos, sino que se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias a Dios que nuestra vida no se puede medir por lo que nosotros hacemos. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. El problema es que nosotros no entendemos lo que esto significa. ¿Qué hizo Dios por mí? Miren, en el Antiguo Testamento, para ser justo, para ser perdonado, había que obedecer. La obediencia era para recibir justificación en el Antiguo Testamento. Había que guardar toda la ley. Y nada más una persona pudo hacer eso, y ese fue Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. En el Nuevo Testamento, en la época de la gracia, lo que nos enseña es que la obediencia es una consecuencia de que Dios nos ha salvado. ¿Pero eso qué significa? Para obtener la justicia en el Antiguo Testamento, las personas tenían que obedecer todos los mandamientos porque la justicia de Dios se alcanzaba por obediencia. Pero hoy, la justicia la alcanzó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, terminado es, completo. Y esa justicia Él nos la da como regalo. Tú eres justo, tú eres salvo, nada más por creer en Él. Pero la verdad es que no hay ninguna diferencia. Si en el Antiguo Testamento obedecían sin fe, de nada les servía. Tenían que creer que Dios estaba agradando lo que hacían. Y nosotros es lo mismo. Si usted acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted acepta y dice, sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sí, Jesucristo lo enterraron, sí, Jesucristo resucitó al tercer día, sí, Jesucristo está sentado a la mano derecha de Dios, sí, todo está bien, pero yo voy a ir con el sacerdote, me voy a confesar con el sacerdote porque el sacerdote es el que va a perdonar mis pecados. Usted de nada le sirve que haya aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque usted no creyó que su sacrificio fue suficiente para darle la salvación. En la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Si Él ya lo hizo, ¿qué significa? La redención, la salvación, la justificación, la glorificación, la reconciliación y todos los on que usted le quiera poner, ya están completos. Se terminaron cuando Él murió en la cruz. Le pregunto, ¿cómo puede usted añadir algo a una cosa que ya está completa? Ya está completo, no le puede añadir nada. Las obras ya no hacen falta para que usted acepte a Cristo. Las obras ya no hacen falta para que usted retenga la salvación, porque la salvación es en Cristo, estamos en Cristo. ¿Qué hace falta para que usted sea llamado cristiano? Aceptar al Señor Jesucristo. Tener una relación personal con Él todos los días para que Él nos guíe, para conocerlo. ¿Se da cuenta? Le hago otra pregunta. ¿A cuántos nos pueden llamar cristianos? A todos los que hemos conocido, hemos aceptado, hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A cuántos nos pueden llamar cristianos? A todos los que somos salvos. Oiga, pero es que trae un tatuaje aquí.
¿Es salvo? ¿Ha creído en Cristo? Sí, es cristiano. Oiga, pero es que vine a la iglesia en shorts y en sandales ahí, nomás que salí. ¿Aceptó al Señor Jesucristo? Sí, es salvo, es cristiano. Oiga, pero es que aceptó al Señor Jesucristo, creyó, es salvo, es cristiano. Oiga, es que el hermano se pinta el pelo. ¿Y? ¿Creyó en el Señor Jesucristo? Sí, es cristiano. ¿A cuántos nos pueden llamar cristianos? Ay, Dios mío, ¿cuántos no han aceptado al Señor Jesucristo aquí? Esta es su oportunidad, no se lo pierda. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesucristo? ¡Qué gloria a Dios! ¿A cuántos nos pueden llamar cristianos? Gloria a Dios, ahora sí está más mejorcita la cosa. La palabra de Dios que brota de nuestro interior va a dar testimonio de que somos hijos de Dios, pero es el conocimiento de Dios lo que nos mueve a vivir una relación personal con Cristo. ¿Se da cuenta? Ya usted es salvo, ya aceptó al Señor Jesucristo, ya conoce, ya está escondido en Cristo. Tenga una relación personal con Dios. Y eso lo va a mover a hacer más para Dios. Eso lo va a mover a obedecer a Dios, a disfrutar la vida con Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta palabra. Es fácil perdernos en las apariencias, Señor, es fácil perdernos en el qué dirán. Es fácil pensar, Señor, que debemos de presentarnos de alguna manera simplemente porque somos cristianos, Señor, pero la verdad es que el cambio es interior. Lo que sale de adentro es lo que da testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. Así que te ruego que nos ayudes, Señor, a tener una relación personal contigo, cercana, todos los días, Señor, para conocerte más. Y que cuando hablemos de que somos cristianos, entendamos, Señor, que el ser cristiano es ser hijo tuyo, es haber creído en Jesucristo, es tener no otro intermediario más que Jesucristo, porque no hay otro además de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ir por el mundo, en este mundo en donde la gente no cree, Señor, y decir que somos cristianos porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él nos ha salvado, y ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por esta seguridad que nos das, Señor, y gracias por las bendiciones que tú nos das todos los días, Señor. Permite que esto se grabe en nuestros corazones y que podamos ir, Señor, diciendo que somos hijos tuyos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.